Listo. ¿Qué tal, chicos? Otra vez, buenos días. Por me avisan si es que no están escuchando, ¿ya? Es que el día de hoy va a ser un poco larga la clase de repaso, ¿ya? Por favor, me avisan, ¿ok? Bien, tenemos el ejercicio número uno, ¿ok? ¿Listo? Ahí está. Ya. Aclaro nuevamente, por favor, me avisan si es que no están escuchando. Si tienen algún inconveniente, algún problema, ¿ya? Bien. En un laboratorio, dice farmacéutico, se está investigando un nuevo compuesto llamado alivium. Obviamente es un compuesto ideal, conocido, dice, por su eficiencia en el manejo del dolor. ¿Sí? Para caracterizarlo se realizan diversas mediciones, considerando lo siguiente. Una muestra pura de Livium contiene una masa de 1,50 gramos. ¿Ok? Y ocupa además un volumen de 1,25 centímetros cúbicos. A veces no es tan evidente las cosas, pero en este caso sí, ¿no? Podemos ya calcular incluso la densidad en función de la cantidad en gramos por cada centímetro cúbico. ¿Ya? Esta será la masa sobre el volumen. Pero también no olviden que hay densidades de soluciones, ¿no? Entonces tendremos que calcular la masa de la solución sobre el volumen de la solución, ¿ya? Esa es una medida también de concentración. O sea, no hay que equivocarnos en cuanto al cálculo de la densidad, que puede ser propiamente de un sólido o puede ser también de un líquido, ¿no? Como una solución. Dos, una dosis individual de alivium es de 250 microgramos. Bueno, esta es la masa, ¿no? La masa que estamos hablando de una muestra. La dosis individual, perdón. Dosis individual. ¿Ya? El proceso de disolución de 1 gramo de alivium en agua a 25 grados centígrados Celsius libera 20 joules de energía. Acá este término libera energía. ¿Cuánto? 20 joules. ¿Sí? 20 joules. ¿Ok? Pudo haber sido también unidades ergios, ¿no? Ergios. ¿Sí? Bueno, para el SI estamos hablando entonces de joules. ¿Ok? El punto de fusión de alivium es de 180 grados Celsius. ¿Qué sucede después de que ya nosotros alcanzamos la temperatura de fusión? Se vuelve un fundido, ¿no? Lo que llamamos líquido, ¿no? En todo caso. Ya por debajo de esa temperatura de los 180 grados Celsius, entonces vamos a tener un compuesto sólido, normalmente como el que está descrito con todos sus análisis anteriormente descritos, ¿no? Bien. Con respecto a la información mostrada, indique la alternativa que contiene las propuestas correctas. Dice, la densidad de alivium en unidades del sistema internacional es, ya, acá lo más importante, nos dice unidades en el sistema internacional. ¿Ya? Si nosotros aplicáramos directamente el cálculo en gramos sobre centímetros, pues sonamos, ¿ya? Gramos no es una unidad en el sistema internacional, ¿ya? Y centímetros cúbicos tampoco, ¿no? Centímetros ya viene a ser ya utilizado en las unidades inglesas, ¿no? Gramos también igual, ¿no? Pero estamos hablando del sistema internacional. Entonces vamos a utilizar kilogramos por cada metro cúbico. Entonces lo que tendríamos que hacer es la conversión de 1,50 gramos a kilogramos y de 1,25 centímetros cúbicos a toda esta expresión a metros cúbicos. Y de ahí hacer la división, ¿no? Es un cálculo, ¿no? Ahora vamos a verlo ya que está representado. 2. Una dosis de 250 microgramos. ¿Microgramos cuánto es? ¿Sí? Este prefijo, este que es una mu, una m entre comillas, ¿no? Latina, en todo caso, mu, o alfabeto griego, perdón. Mu representa al factor 10 a la menos 6. ¿Ok? 10 a la menos 6 gramos. ¿Sí? Es
pregunta afirman, es equivalente a 2,5 por 10 a la, esto es a la menos 4, ¿ya? Hay un error tipeo, nada más. 10 a la menos 4 gramos. Bueno, lo único que tendríamos que hacer es descomponer este 10 a la menos 6, ¿no? Y ver sucesivamente cuáles son, ¿no? Hasta llegar a la unidad en gramos, ¿no? Ah, otra cosa más, miren, no se sorprendan, bueno, sale 2,5, ¿no? Pero casi en la mayor parte de las expresiones vamos a hacerlo en notación científica. Por lo tanto, este es un número, ¿ya? Este es un número menor a 10, ¿sí? Si es un número menor a 10, ¿sí? Y además mayor por lo menos a 1, ¿ok? Estamos hablando entonces de la notación científica en ese intervalo, ¿ya? Número 3. La disolución del fármaco alivio, bueno, total, alivio o alivium, ya, alivio en agua es un proceso endotérmico. Endotérmico. A ver, si me dicen por acá, en esta parte, en la 3 libera, no puede ser endotérmico, debe ser exotérmico, ¿ya? Exotérmico, ¿ok? Por lo tanto, eso de ahí no es correcto, ¿no? No es un proceso endotérmico. Ahora, cuando se trata en biología, van a escuchar procesos como procesos endergónicos, cuando necesitan energía, y exergónicos, cuando liberan energía. Pero hay otros procesos más involucrados, ¿no? Como por ejemplo, este, pueden ustedes relacionarlo con la síntesis, por ejemplo, del ATP. ¿No? Puede ser un proceso endergónico, cuando más bien es un proceso más bien constructivo, ¿no? Y exotérmico, cuando hay más bien liberación de calor, o es un proceso destructivo, en todo caso, ¿no? De enlaces. Bien. El punto de fusión, bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? Dice acá, cuando el alivium se calienta por encima de 180 grados Celsius, ¿qué pasa? Dice, experimenta, dice, un cambio químico al pasar al estado líquido. Bueno, todo aquello que sea el cambio en la morfología de la sustancia, ¿sí? Todo aquello que sea un cambio en la morfología de la sustancia, hablamos de un cambio físico, ¿ok? Cambio físico. Pero cuando está involucrada una reacción química, hablamos entonces de un cambio químico, ¿ok? Profe, pero puede darse todo completamente, sí, en química sí, ¿ya? Pero en la naturaleza es basado en la estabilidad, en el equilibrio, a veces, bueno, lo van a ver más adelante, ambas situaciones pueden darse, ¿no? En rearreglos, digamos, de enlaces, no precisamente a veces reacciones químicas por dentro, ¿no? Y eso lo van a ver después cuando ya se interesen, digamos, un poco más en sus asuntos de su carrera. Bien, solución a la uno viene la conversión. Un gramo es 10 a la menos 3 kilogramos. ¿Ok? Un centímetro cúbico, tenemos acá su equivalencia, 10 a la menos 6 metros cúbicos. Entonces dividimos, ¿no? 10 a la menos 3 kilogramos sobre 10 a la menos 6 metros cúbicos. Y eso nos da 1,20 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Entonces, en este caso es verdadero, ¿no? Ajá. Fíjense, la expresión en notación científica, ¿no? 1,20, ¿no? ¿Ya? La siguiente. Hace un momento habíamos dicho, esto de acá es el prefijo que tiene una equivalencia o equivale al factor 10 a la menos 6, ¿no? Aquí está, ¿no? Microgramo, 10 a la menos 6 gramos. Entonces, 10 a la menos 6 gramos y ajustamos de alguna manera para que esto sea igual a 2,5 por 10 a la menos 4 gramos. Ajá, ahí lo tienen.
O sea, pasamos, acá estaba la coma decimal, pasamos uno, dos lugares, ¿no? Sería 2,5 por 10 al cuadrado por 10 a la menos 6. Entonces de ahí, ¿qué cosa hacemos? Operamos únicamente los factores de 10, ¿no? Y nos da 10 a la menos 4. Y esto que queda ya expresado así de esa manera como un factor dentro de la notación científica. 3. La disolución de alivium en agua es un proceso endotérmico. Pues no, ya habíamos hablado de eso, ¿no? Es más bien el decir libera mm, 20 joules de energía, ya se convierte en un proceso exotérmico, ¿no? 4. Cuando el alivium se calienta por encima, bueno, esto ya hemos visto, entonces cambio químico implica la alteración de la composición molecular de la sustancia. Bueno, esta es una reacción, ¿no? Una reacción química, ¿no? Ahora, las reacciones químicas se dan a nivel del núcleo o a nivel de la nube electrónica. ¿Mm? Eso hay que tener también en claro, ¿no? Se dan niveles de la nube electrónica, ¿no? Bueno, en todo caso, incluso se habla de que una vez conocidos los procesos de los cambios o de una reacción química, estamos hablando también del estudio, del cambio, del movimiento también de los electrones indirectamente. Respuesta, entonces la letra A. El silicio, dice, es un sólido gris de aspecto metálico, aunque parece un metal, dice, no se clasifica como tal, ya que su conductividad eléctrica es baja. Sin embargo, sometido a determinadas condiciones, es usado como material semiconductor con el que se fabrican casi todos los chips, ¿sí? En la industria de los ordenadores y teléfonos móviles. Bueno, acá hay que distinguir una cosa, ¿no? El silicio directamente no se emplea para la fabricación directamente estoy hablando, ¿no? O sea, sí se utiliza, pero no se utiliza el silicio como un elemento impuro. Todo lo contrario, tiene que tener una elevada pureza para poder ser incluido dentro de un nivel de pureza que se llama grado electrónico, ¿ok? Recuerden que en los procesos metalúrgicos teníamos, ¿no? Grado metalúrgico, ¿no? Un nivel más, ¿cuál era? El grado de refinación electroquímico, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ese grado electroquímico ya nos da ya una pureza elevada, ¿no? Bueno, el silicio se le llama el silicio metalúrgico, aquel que se obtiene a partir ya de óxidos, que tiene un cierto nivel de pureza, pero todavía no puede ser empleado para, por ejemplo, celdas solares, ¿no? Las celdas solares se utiliza el de grado electrónico, así se llama, ¿ya? Un grado de pureza menos viene a ser el grado solar, ¿ya? El grado solar. El grado solar, sí, el grado solar, sí, está bien. Bueno, dice, con respecto a dicho elemento, determina el valor de falsedad de las siguientes propuestas. Uno, es clasificado como un metaloide, ¿ya? 2, pertenece a la misma familia que el germanio, con un número atómico, ¿cuánto? 32, ¿no? Su notación Lewis en el estado basal se puede representar como, ahí lo tiene el silicio, rodeado de 4 puntos, ¿no? Esa es la notación Lewis, ¿ok? Idealmente, la notación Lewis nos hace pensar que alrededor del núcleo, ¿no? Representamos en realidad el símbolo del elemento y alrededor los electrones, ¿no? Pero estos electrones, ¿de, de dónde aparecen? ¿Mm? O sea, ponemos electrones así por así, no, ¿no? Ponemos esos electrones correspondientes a la última capa de valencia, ¿ya? Esa es la última capa de valencia. Bueno, y ya saben también, ¿no? Que si tienen ustedes una tabla periódica a la mano, eh, uy, no tengo yo a la mano. Ay, 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 bueno, qué suerte, ¿no? Ya, bueno, ahorita lo vamos a hacer. Ya, el silicio está por debajo del carbono, ¿no? El elemento de cabecera en la tabla periódica con respecto a ese grupo
va a llamar los carbonoides, ¿no? Entonces, estamos con carbono, silicio, cesi, sigue, ¿no? Silicio, germanio, cesi, sige, sin Pablo, ¿no? Germanio, estaño y plomo. Está en la misma columna, ¿no? La misma columna, en el mismo grupo, ¿ya? Y recuerdan también que de ese lado también hay una diagonal, ¿no? Esa diagonal representaba ¿qué cosa? A los elementos metaloides, ¿ok? Distinguían entonces por encima de la diagonal, esa diagonal, ¿a quiénes? A los elementos no metálicos. Y por debajo, ¿sí? Primero, que en esa diagonal mismo se encontraban los metaloides, ¿ya? Los metaloides, ¿ok? Y después se le llaman los elementos metálicos del grupo P, ¿ya? O elementos metálicos de la familia P en todo caso, ¿ya? Porque también hay elementos metálicos de la familia de quién, de los elementos de transición, ¿no? Familia de los elementos de la serie D. ¿Ok? Y otros que contienen a los orbitales F, ¿no? Y a ellos, ¿quiénes se les llamaban? A los lantánidos y a los actínidos, ¿no? A los llamados elementos de las tierras raras, ¿no? Y aquellos elementos que eran con número atómico posterior al uranio se le llaman transuránidos, ¿no? Clasificaciones pues, que se les da, ¿no? Bien, verdadero, el primero, si es un metaloide, ¿ok? Y ya saben también ustedes la ubicación, utilizamos el correspondiente, la capa de valencia, la mayor de ellas, ¿sí? Como correspondiente con el periodo, ¿no? Periodo de su ubicación, ¿ok? Acá prácticamente con esto están logrando ustedes la ubicación, ¿no? De este elemento. Se encuentra en el periodo 3, nos ubicamos como en la última capa de valencia, ¿no? La última capa de valencia determina entonces el periodo, ¿no? Y acá, por ser representativo, bueno, el grupo 4 de la familia A, número 14, ¿ok? ¿Qué más? La configuración electrónica del germanio. Aquí la tienen, ¿no? El último nivel determina el grupo, perdón, el periodo 4, periodo 4, ¿ya? Y el grupo, ¿ya? La suma de los electrones, ¿no? Ahí, miren, tienen 2 y 2, 4. Está en la familia A o de los elementos representativos, ¿no? Bueno, acá también igual, ¿no? Grupo 4. Acá se ubican, ¿no? 2 más 2, 4. 4 electrones, ¿no? 4 en romanos, ¿no? ¿Ok? Su notación Lewis en el estado basal se puede representar como, bueno, de esto tendríamos que hacer la estructura electrónica, sí, la configuración electrónica, perdón, y de ahí, ¿qué cosa? Saber cuántos electrones hay en la última capa de valencia. Por ejemplo, nada más estoy diciendo, ¿no? Acá, ¿cuántos hay? 2 más 2, 4, ¿no? Algo similar debe ser también con el silicio. De acuerdo a la configuración electrónica de los orbitales de valencia del silicio, se observa que de sus 4 electrones de valencia, 2 electrones de valencia pareados se ubican en el orbital 3s2 y 2 electrones de valencia desapareados se ubican. Bueno, acá hicieron la configuración electrónica, ¿no? ¿Sí? Pero, ujú, para que exista esta simbología, digamos, ¿no? Esta representación con 4 puntitos representan a estos 4 electrones pues, de valencia, ¿no? 2 más 2 son 4, ¿no? 4 electroncitos, 1, 2, 3 y 4. En la última capa de valencia, aquí en la última capa de valencia. ¿Ya? Bien, por lo tanto, la opción es la B. Notación en el estado basal. ¿Qué significa estado basal? Ujú. El estado fundamental, ¿ya? El estado más bajo energéticamente.
Y si más bien eh, ocurre un proceso o participa de un proceso redox, por ejemplo, ¿no? O pierde o gana electrones, ya no, ¿no? Ya estaría ya más bien en un estado excitado en todo caso, ¿no? Si, por ejemplo, habláramos del estado fundamental, mm, es muy raro encontrar a un elemento, ¿no? A no ser que sea, pues, de repente un compuesto orgánico, ¿no? Pero como el carbono, como el grafito, ¿no? Como el fullereno, nanotubos, esos ya son al otro, pues, ¿no? Pero el carbono se puede encontrar, pues, ¿no? En su estado basal, formando por ahí este enlace covalente, sí. Pero es muy difícil, digamos que es poco común encontrar a no ser que apliquen otros procesos metalúrgicos, etcétera, ¿no? Para encontrar un elemento en su estado natural, ¿no? Su estado basal. Bien, 3. La tabla periódica organiza los elementos químicos según su número atómico y permite predecir el comportamiento de los elementos y la forma en la que estos se enlazan para formar compuestos, siendo esencial para el entendimiento de las propiedades de la materia. Ujú. Bueno, en pocas palabras, ¿no? Si ustedes no tienen dominio de la tabla periódica, pues hay dificultades, ¿no? Para poder entender. em, Dificultades en función mm, a cómo agrupar las propiedades, porque son cantidades, son una cantidad tremenda de elementos y con diferentes propiedades, o sea que se la aprenden de uno en uno, no, ¿no? Entonces, la tabla periódica trata de agrupar sistemáticamente en función a sus propiedades, ¿sí? De acuerdo, ¿no? A un grupo, ¿no? Y también ustedes van a observar incluso eh, que ustedes pueden trabajar muchísimo con la electronegatividad. Mm, Vamos a ver. Al respecto, seleccionar la alternativa que contenga el valor de verdad o falsedad de las siguientes propuestas, ¿no? En el periodo 4 existen 18 elementos. Bien, por inspección y sabiendo además que pueden alcanzar la configuración del gas electrónico, ¿sí? Pueden entonces los elementos configurarse hasta alcanzar la configuración electrónica del elemento, ¿no? Del gas noble, ¿no? Entonces, sí, pueden entonces a ver, 18 elementos, ¿no? En el periodo 4. Bien. 2. En el grupo de los halógenos, el elemento más electronegativo es el flúor. Bien, esto es verdadero, ¿sí? El detalle es de que para que nosotros digamos que es el elemento más electronegativo, es relativo, es relativo. O sea, es decir, en el momento en el cual se elige esta propiedad como la electronegatividad, Pauling asume, ¿sí? O le da el mayor valor al flúor como electronegatividad 4, ¿sí? Y esa medida relativa de la electronegatividad la hace en función del cálculo de la energía de afinidad y la energía de ionización. Toma en cuenta esas magnitudes, ¿no? ¿Ok? 3. Todos los gases nobles terminan su configuración electrónica en P6. Bien, hay uno que no lo hace y es el helio. La respuesta entonces es la A. 4. El hidróxido de amonio se emplea en productos de limpieza en baja concentración, entre 1 y 3%, ¿no? Y es el responsable del mal olor en tintes de cabellos, en tinte de cabello que lo contiene, ¿no? Bueno, sí, no es no es lo único incómodo, ¿no? Cuando están de repente pintando el cabello, ¿no? Y es un olor espantoso, ¿no? Pero este, también a veces en los análisis, ¿no? En los análisis químicos a veces también se desprende. El olor del amoníaco es
terrible, ¿no? Incluso hasta puede hacerles irritar la mucosa, ¿no? Tanto del olfativa como la mucosa, pues en las zonas de, ¿cómo se le llama? En las vías respiratorias, ¿sí? Puede hacerle faltar el aire. En algunas personas he observado que hasta les da vómitos, ¿no? Por esa propia irritación, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Otra cosa que también, bueno, si ven ustedes, pues no, camiones con líquidos que extraños o que tengan una forma extraña el camión y no se van a poner pues a tomar fotos, pues no, ese también es otra cosa rara que hace la gente. Este compuesto se forma, traten de escapar, como se llama. Este compuesto se forma cuando el gas amoníaco interacciona con el agua. Hmm. Y forma el hidróxido de amonio, cuya estructura es la siguiente. ¿Ve? Bueno, en este caso, ¿qué es lo que hace que el amoníaco pueda convertirse en hidróxido de amonio? Para comenzar, el amoníaco, ¿sí?, contiene un par de electrones, ¿no? Libres, en todo caso, ¿no? Libres, ¿ya? Y en el momento en el cual se acerca, por ejemplo, a un extremo del agua, ¿ya?, estos electrones, ¿ya?, se puede decir así, son donados, ¿no?, a la parte más positiva del agua. ¿Cuál sería? Uno de los hidrógenos, ¿no? ¿Ya? Y ese hidrógeno, en todo caso, es captado, ¿sí?, y se forma una especie positiva, el amonio, ¿ok? Y contrarresta esa carga, ¿ya?, con el hidróxido, no, con el ion hidróxido, ¿ya? Con el anión. Entonces, ¿qué sucede? Contrarresta así su carga, ¿no? Y se forma hidróxido de amonio. Al respecto, seleccionar la secuencia de verdad o falsedad según corresponda. Uno, en el ion amonio está presente un enlace covalente coordinado. Claro, eso es lo que hace un momento estábamos hablando, ¿no? El proceso de formación de un enlace covalente coordinado. ¿Ok? Dos, en el ion hidróxido, la unión oxígeno-hidrógeno es covalente polar. Bueno, después, a ver, en cuanto a electronegatividades, el flúor, ¿cuánto les dije que tiene? 4, ¿no? 4. Bueno, el siguiente elemento por debajo de él, ¿sí?, en valor, en cuanto a su electronegatividad, es 3,5, miren, del oxígeno. ¿Ok? Ahora, del hidrógeno, ¿cuánto es su electronegatividad? 2,2. 2,2. Entonces es fácil más o menos suponer, ¿sí?, que la diferencia va a ser compuesto polar. ¿No es así? 3. El hidróxido de amonio es un compuesto covalente polar. Bueno, esto podemos verlo en función a las uniones, ¿no?, que tengan, ¿no? Vamos a ver. Si la distribución, entonces en todo caso aquí, fuese simétrica, si fuese simétrica sería apolar la distribución geométrica, según la distribución geométrica, ¿no? Pero vamos a ver si es asimétrica en todo caso, ¿no? Debería ser un compuesto covalente polar en todo caso. Pero, acá están formándose cargas. Acá están formándose cargas. ¿Ok? Bien. Uno, verdadero, el ion amonio tiene un enlace covalente coordinado. Bueno, expliqué ya el proceso de formación de ese ¿no?, enlace covalente coordinado. Es el... A ver, acá, ¿está correcto así? Quiero que piense como químico, o sea, ¿está correcto así la flecha, como indica?
Sí, no, puede ser. Aburro. Murmuraciones, comentarios. Bueno, ya. ¿Qué ocurre aquí? Mire, es el par solitario, el amoníaco, ¿ya? Quien de alguna forma, ¿no? Al establecer un enlace covalente coordinado, ¿sí? Tiene que acercarse y captura este protón del agua. Por sí solo ya el agua, ¿sí? Pero en una mínima, pero muy mínima concentración, ¿sí? Se disocia. Pero como les digo, en una mínima proporción. Pero al estar en contacto, ¿ya? Con un compuesto como el amoníaco aporta esos dos electrones, ¿sí? Y como les digo, captura ese protón del agua y se forma una especie cargada, especie iónica en todo caso, ¿sí? Como que es el hidróxido de amonio, ¿ya? Entonces, tiene un enlace covalente polar, perdón, covalente coordinado, ¿sí? El nitrógeno entonces aporta el par de electrones, es un dador, y el protón es el aceptor. Dos, habían hablado acerca de si este enlace oxígeno-hidrógeno es covalente polar, ¿ya? Y fíjense acá, la diferencia es 1,3, y ese como 1,3 está por encima, ¿no? De la diferencia que hace eh, que un compuesto sea o bien covalente polar puro, o perdón, covalente netamente puro, sí, así es, polar puro, apolar puro, como en cero, ¿sí? O que sea también en el límite, ¿no? En el límite que éste pueda tener una naturaleza iónica, ¿ya? Vamos a ver. Tres, el hidróxido de amonio es un compuesto iónico formado por la unión del catión amonio y del anión hidróxido, ¿ya? Ahí está. La especie cargada positivamente en el extremo amonio, pero el componente amonio, y la parte negativa por el anión hidróxido. Bien, hidróxilo, cuando pues esta función todavía no es un ion, ¿no? El OH, entre comillas, ¿no? Literal, así de esa manera, está anclado todavía a la molécula, ¿ya? Cuando está anclado a la molécula es hidróxilo, ¿ya? Y cuando hablamos acerca de una especie cargada, ¿no? Hablamos del anión hidróxido y con un signo menos, ¿no? Respecto a la carga. Bueno, la respuesta es la B. A ver, déjeme un ratito. Acá. Chan, 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 chan. Un ratito, un ratito, un ratito. Ujú, ujú. Un momentito, un momentito. Quiero confirmar algo ahí, ¿eh? Un ratito, un ratito. Ya, a ver. Bueno, ya sabemos entonces también que entre los elementos más electronegativos tenemos al flúor, ¿no? ¿Y cómo era la tendencia de la electronegatividad? De abajo hacia arriba, ¿no? En un grupo, ¿sí? Y en un periodo era de izquierda hacia la derecha. ¿No es así? Bueno, entonces, hemos visto también
acerca del enlace iónico y el enlace también tipo covalente, ¿no? Bueno, hemos visto también la escala de Pauling, ¿no es así? Y la escala de Pauling colocaba al flúor como aquella especie en aquel elemento que posee la mayor electronegatividad, ¿sí? ¿Con qué, con qué valor? 4, ¿no? El siguiente elemento electronegativo, ¿cuál sería? El oxígeno. ¿No es así? Ya. Acá quiero confirmar una cosa. Un momentito. Antes de mandarme con esto. Ya. Ah. Ya. El amoníaco ha tenido una geometría molecular. ¿De qué tipo? Piramidal. ¿Ya? Piramidal. Pero cuando capta ese protón, ¿ok? Transforma su geometría. Ya no es una geometría entonces piramidal. Cambia entonces su geometría. ¿Ok? Bueno, respecto al cambio, y eso es debido a la formación del enlace coordinado, ¿no? Ya. Bueno, no lo encuentro acá. Un poquito que se me ha pasado por la cabeza. Ya. Bueno, lo vamos a aclarar un poquito, ¿ya? Ya. Las 5. La isomerización es un proceso químico en el cual una molécula se transforma en su isómero, a su vez que es otra molécula, ¿no? Que posee la misma fórmula global. Entonces, bueno, cuando se tienen isómeros, los isómeros poseen la misma fórmula molecular. Lo que puede variar, ¿qué cosa es? Puede ser de repente isómeros de cadena, pueden ser isómeros funcionales, ¿sí? También puede haber una isomería respecto a su distribución geométrica, su distribución en el espacio, ¿ya? Dice, se sabe que la isomerización, perdón, el proceso, dice, es inducido por calor, o bien catalizadores y sigue un mecanismo de primer orden, ¿ya? Para el mecanismo de primer orden, había entonces eh, que saber qué cosa, el tiempo de vida media, ¿no? Había que saber la regla de descomposición, ¿no? De un producto en un producto, ¿sí? Los, la ley de velocidad de reacción, ¿ok? Se sabe que la isomerización del ciclo propano a propeno tiene una constante cinética 6,7 por 10 a la menos 4 segundos a la menos 1 a 500 grados Celsius. Bien. Saben también, además, hasta este punto, que la velocidad de reacción está también condicionada, ¿no? Así, sí es el mejor término para decirlo, que está condicionada con la temperatura, ¿no? Cada 5 grados Celsius ya se está, incluso hasta, está habiendo una variación en cuanto a la velocidad de una reacción, ¿ya? Ah, aquí está. Bien, bien, ahí tienen algunos datos. Ahí tienen el ciclo propano, cómo se convierte, ¿m? Con estas condiciones en su isómero, ¿no? Son 3 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? 3, 4, 5, 6, ¿no? Acá también 2, 4, 6, ¿no? 6 hidrógenos, 6 hidrógenos, ¿no? Sin embargo, acá en esta estructura es una estructura cíclica, mientras que aquí es una estructura, ¿no? Una estructura, bueno, así como está representada, pues es lineal, ¿no? En todo caso, ¿no?
pero este doble enlace ya nos hace pensar que pues aquí este hidrógeno con este metilo, acá hidrógeno, hidrógeno, pues ya hay una estructura sobre todo planar, ¿no? Una estructura planar. Claro, porque aquí está, por ejemplo, el carbono este carbono también en sp2, ¿sí? Están sobre un plano. Y acá, sin embargo, ¿qué cosa es? Esto no está en un plano. Así que está representado aquí en la figura, en el papel, no está en un plano. Está como una estructura media distorsionada, digamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí también pueden ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Acerca de la isomería, ¿no? Pueden tener la misma fórmula molecular, pero distinta disposición también de sus átomos, ¿no? En el espacio. ¿Cómo se reemplaza esos datos? El ¿sí? 600 milimolar, ¿ya? Y 30 milimolar, ¿ok? Un tiempo T sub 0, la concentración inicial, 600 milimolar, ¿sí? En la concentración un tiempo determinado, tenemos 30 milimolar. ¿Cuánto es eso? Logaritmo natural de 20, ¿no? Y ahí justamente tiene logaritmo natural en la base al cubo igual a 3, ¿no? Y esto sería igual a lo que tenía aquí, ¿no? El tiempo entonces, transformándolo en minutos, sería 75. Por lo tanto, la respuesta es la letra A. ¿Mm? Simple y meramente la aplicación de la ley o la ecuación de primer orden, ¿no? De cinética de primer orden. 6. Una forma, entre comillas, más moderna de realizar una titulación ácido-base es la técnica de la titulación potenciométrica. ¿Ok? En ella se utiliza un pHímetro, un equipo que va midiendo los cambios del pH para esta situación, ¿no? O sea, a medida que nosotros vamos haciendo reaccionar ácido y base, por ejemplo, ¿no? Va habiendo también un cambio en el pH, ¿no? De la solución. Este equipo lo que hace es medir ese cambio, en todo caso, ¿sí? Para evaluar el progreso del pH. Puede ser también en función al delta o puede ser también en función a lo que indique el equipo, ¿no? Por ejemplo, pH 2, pH 3, pH 4, ¿no? Y también agregando determinada cantidad, por ejemplo, en todo caso, de la base, ¿no? Aquí la base es hidróxido de sodio, ¿no? A ver, a continuación, se muestra una curva de titulación potenciométrica utilizando 50 mililitros ¿de qué? De ácido clorhídrico, ¿no? De concentración desconocida, ¿ya? De concentración desconocida. Entonces, él sería, ¿qué cosa él? Valorando, ¿no? Valorando. Y el otro sería el valorante, ¿ya? El hidróxido de sodio. Y se agrega gota a gota, ¿ya? Una solución de hidróxido de sodio, ¿sí? Hidróxido de sodio. ¿Cuál sería su concentración? Uno normal, en presencia del indicador fenolftaleína. La fenolftaleína, entonces, conforme se vaya volviendo, perdón, en medio ácido, ¿sí? En medio ácido es incoloro, pero a medida que nosotros vamos agregando el hidróxido de sodio, lo vamos tornando cada vez más hacia donde el pH es más elevado, ¿no? Ya a la altura más o menos ya de 6,8 por ahí ya está tornándose a un color medio rosáceo, ¿no? Pues se dice que es un color medio eh, color grosella, ¿no? Ya cuando se excedió, ¿no? Totalmente el punto de equivalencia, ¿sí? Entonces, el indicador va a ser una sustancia que va a acercarme, ¿no? Justamente al cambio, ¿no? Al punto en el cual el número de equivalentes reaccionan de forma semejante, ¿no? De forma equivalente, pues, ¿no? En ese punto, entonces, podemos nosotros decir que el número de equivalentes en gramos de la base debe ser igual al número de equivalentes
del ácido. ¿Ok? Y para poder saber esa equivalencia que nos estamos acercando o a veces hasta pasándonos incluso, por lo cual se utilizan otro tipo de métodos, ¿no? Una variación de este método, utilizamos justamente el indicador. ¿Por qué les digo, por qué les digo que a veces puede ser que de repente se pasen, ¿no? En una forma controlada? Porque van a ver más adelante las llamadas este, valoraciones por retrotitulación, ¿no? Que es otro método analítico un poquito más elaborado en cuanto a la forma de verlo, ¿no? A la forma del cálculo. ¿Ok? Para este caso es una reacción común y silvestre, ácido base, número equivalente del ácido, número equivalente de la base, ¿ya? Y cuando nos estamos acercando, hay un cambio en la coloración del indicador. Eso sería, respectivamente. Al respecto, dice seleccionar la alternativa que contenga el valor de falsedad de las siguientes proposiciones. Bien, para, dice un volumen de 3,4 mililitros, el pH del sistema es 4. A ver, para 3,4 dice, ¿no? 3,4 mililitros. Acá 3. A ver, ¿cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Ya, acá sería 3,4, ¿no? Aquí sería 3,4. ¿Ya? Para 3,4 mililitros, dice el sistema, el pH del sistema es 4. A ver, vayamos a la curva. Ahí está. Ese sería mi punto dentro de la curva, ¿no? A esa altura, la abscisa debe indicar 3,4, ¿no? Que corresponde al volumen en mililitros del NaOH. Bueno, hacemos bueno, el trazado de una línea hacia las ordenadas, ¿no? Y más o menos a la altura menor a 3, incluso, menor a 3, por ahí, menor a 3, ¿ya? El, que corresponde al pH, ¿no? Un pH menor a 3, ¿no? Menor a 3, o casi, ¿no? Aproximadamente a 3, dicen. 2. El color del indicador fenolftaleína vira a rojo grosella cuando el volumen es, ¿cuánto? 7 mililitros. Bien, vamos a ver, ¿qué cosa es de 7 mililitros? Ah, interesante, ¿ah? Miren, aquí está 7 mililitros, ¿ok? Vamos hacia la curva. Chun, 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 chan, ahí. Volumen, 7 mililitros. ¿En qué franja de pH estamos? A ver, nos proyectamos hacia las ordenadas. Vemos el cruce por debajo, digamos, ¿no? Por debajo de un pH igual a 12, ¿no? Ya estamos ya en una situación de un entorno muy básico, ¿no? Y en un entorno muy básico, el colorante, el indicador, la fenolftaleína, vira su color a el color grosella, ¿no? Un color grosella. ¿Sí? Entonces eso se puede observar, ¿no? A rojo grosella, ¿no? Vira a rojo grosella. ¿Ok? Bueno, eso debe ser pues verdadero, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? 3. La concentración del ácido empleado es 0,088 normal. ¿No? Eso es ya transformando ya la concentración del ácido, ¿no? 50 mililitros de ácido clorhídrico en una concentración desconocida. Bien, pero sin embargo, también tenemos aquí la concentración del hidróxido de sodio. Veamos en ese cálculo, es el número equivalente. De hecho, es el número equivalente. Bien, en la neutralización se alcanza el pH igual a 7, ¿ya? pH igual a 7 en la neutralización.
cuando el volumen es igual a 4,4 mililitros. ¿Ya? Ahí ustedes entonces pueden observar en la gráfica a 4,4 mililitros, o sea, aquí, ¿no? 4, 4,4, aquí. Y luego hacen la intersección. Bueno, no está tan, bueno, casi, ¿no? En 7, ¿no? Casi acá, ¿no? Este sería, pues, ¿no? Ese punto, 4,4, ¿ya? Casi alrededor de 7, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? En este punto, a pH 7, estamos hablando de una neutralización. Y en la neutralización ocurre que el número de equivalentes gramos de la base debe ser igual al número de equivalentes del ácido. Entonces, si nosotros multiplicamos normalidad por volumen, estaríamos hablando de que si el volumen, ¿no?, es correspondiente también, ¿no?, en litros, podemos calcularlo en litros también. y Multiplicamos concentración por volumen y nos debe dar el número de equivalentes. ¿Ok? Número de equivalentes. Así como que está aquí, ¿no? Entonces podemos decir, número de equivalentes del ácido debe ser igual a número de equivalentes de la base. ¿Ok? Eso debe cumplirse en donde a este volumen, pues, ¿no? 4,4 mililitros de la solución valorante, ¿no? Valorante. Reemplazamos, entonces tenemos el volumen del ácido, 50 mililitros, la normalidad de la base, 1, y el volumen de la base, volumen gastado, a veces también se le llama, ¿no? Volumen o gasto simplemente. Despejando, tenemos entonces que la normalidad del ácido es 0,088 normal. Bien, de todo esto, la respuesta es la A. ¿Ok? 7. Los ésteres son los compuestos mayoritarios de los aromas de los frutos. ¿Ok? Ese olor rico a manzana, ese olor rico, ¿no?, a las peras, etcétera. Pues a veces en las industrias le cubren con una cubierta de cera y a veces para aumentar, intensificar el olor, le agregan ésteres, claro, del mismo fruto, ¿no? Cuando uno va y muerde, por ejemplo, una pera y una manzana, uff, qué desilusión, ¿no? No era correspondiente al olor, ¿no? Con el cual diferenciamos a veces de un fruto que es naturalmente conocido, ¿no? Por su calidad en cuanto a la carnosidad que tenga el fruto y el olor, ¿no?, que desprende, ¿no? Claro, nosotros relacionados en nuestro cerebro, pues, ¿no?, está relacionado el olor junto con la calidad, el brillo, este, el agrado que es, ¿no?, el morder una manzana, etcétera, ¿no? Son condiciones, o perdón, son características organolépticas, ¿no? Color, olor, sabor, ¿no? Bien, entonces, dice, es producto, ya, claro, dice, por ejemplo, el éster con el que se identifica el plátano corresponde al acetato de amilo, ¿ya? Acetato de amilo, ¿ya? Es producto de la combinación del ácido butírico con el alcohol isoamílico. ¿M? Isoamílico. Dice, tiene como fórmula global y nombre sistemático. O sea, es decir, se van a combinar un ácido como el ácido butírico y un alcohol como el ácido isoamílico, ¿ya? A la hora de combinarse van a formar un éster, ¿ya? Y la alternativa que ustedes deben seleccionar es aquella que corresponda como su fórmula global y su nombre sistemático, ¿ya? Obviamente del éster, ¿no? Estamos hablando del éster ya formado, ¿no? Por ese ácido y por ese alcohol, ¿no? Combinando los dos. Bien, el alcohol isoamílico, ustedes observan acá, 1, 2, 3, 3, 4, ¿no?
¿Ok? La cadena más larga sería 4. ¿Y dónde está justo en dónde está el metil? ¿En qué posición? En 1, 2, 3, ¿no? En 3. En 3 está el, el resto metilo. ¿Sí? Metilo. ¿Ok? Este es para el alcohol, ¿no? Para el alcohol, llamado alcohol amílico. Alcohol amílico. O también, ¿cuál sería? 3 metil butilo. 3 metil butilo. ¿Es así? Ya. Tenemos al ácido butírico. But, 4. 4 carbonos. ¿De dónde empezamos? Desde el carbonilo, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Este grupo funcional pertenece al grupo funcional ácido. Y este de acá, el grupo funcional alcohólico. Para que él sea un alcohol, debe estar unido a un carbono del tipo, ¿qué tipo? sp3. ¿Mm? Entonces, se produce una esterificación, ¿no? Una esterificación. Este resto que ven aquí ustedes corresponde al del ácido. Este resto que ustedes ven aquí, ¿sí? Corresponde al del alcohol, ¿cierto? Y la respectiva eliminación, en todo caso, del agua. ¿Ok? Bien, se ponen ustedes entonces a contar, tiene 9 carbonos, 7, 17 hidrógenos y 2 oxígenos. ¿No es así? ¿Y cómo lo nombran? Primero, tomando al ácido, ¿no? ¿De dónde provino, no? Como origen tuvo al ácido butírico, butírico, y lo van a transformar en ¿ya? Butano, y este ico, ¿no? Bueno, de una forma lo van a transformar a ato, ¿no? Butano, ato, ato. Y luego van a nombrar al resto eh, eh, 3-metilbutilo, que tuvo como origen al alcohol, ¿no? Este resto de acá, ¿no? La respuesta entonces es la letra D. ¿Ok? 8. La fenilalanina es un aminoácido esencial. Nuestro cuerpo no puede sintetizarlo y posteriormente, por oxidación, se convierte en el aminoácido tirosina. Tirosina, ¿ya? Uy, que me atacan las hormigas, creo. Estoy siendo muy dulce, creo. Ya, ojalá que no. Fenilalanina, ¿ya? La fenilalanina. ¿Qué va a suceder con él? Se va a oxidar, ¿no? Y fíjense, ¿qué diferencia acá tienen entre la fenilalanina y la tirosina? Si se oxida, pues, bueno, directamente ustedes pueden ver una ganancia, ¿no? En el elemento oxígeno, ¿no? O también un cambio en el estado de oxidación también, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿mediante qué enzima? La fenilalanina hidroxilasa. Es la que convierte a la fenilalanina en tirosina. ¿Ok? Y por ahí también otro compuesto que está también, ¿qué cosa? ¿Está oxidándose? No, no, no está oxidándose. Qué está viendo acá? Mire, hay ganancia de hidrógenos, está reduciéndose. Oh, ya, entonces la fenilalanina se está oxidando y este compuesto, la tetrahidrobiopterina, está reduciéndose. ¿Ya? ¿Y quién es el causante de esta reacción? Bueno, la fenilalanina hidroxilasa, es una enzima, ¿ya? Que convierte u oxida la fenilalanina. La alternativa que contiene la premisa correcta es, ojo, premisa incorrecta. ¿Ya? A. El resto fenil se encuentra en la posición 3 del ácido 2 amino propanoico. ¿Mm?
¿Quién es el ácido 2-amino propanoico? ¿Mm? A ver, el resto fenil se encuentra en la posición 3 del ácido 2-amino propanoico. Veamos, miren, carbono 1, carbono 2, y aquí está el resto amino, ¿sí? ¿Quién más? Aquí está 1, 2, carbono 2, carbono 3. Aquí está el carbono 3, ¿ya? Y en el carbono 3 se encuentra todo esto que está aquí. Este sería el resto fenil, fenil, ¿ya? A la hora de que él va a constituir el nombre de un compuesto, bueno, nombramos como fenil, ¿no? Fenil, ¿ok? Si estamos hablando únicamente de este resto como tal, ¿no? Fenilo, fenilo, ¿ok? ¿Eh? Luego, eh, en B, el grupo hidroxilo se ubica en la posición para, esta sería con respecto al resto fenil, al resto fenil. Bueno, en todo caso, si ustedes observan, por ejemplo, aquí en la tirosina, ¿sí? El grupo hidroxilo se ubica en la posición para, con respecto a él, ¿no? Con respecto a todo esto, tomándolo como si fuese un sustituyente, está en posición para, ¿no? C. Ambos tienen 8 carbonos trigonales planos. 8 carbonos trigonales planos. A ver, veamos. Trigonal plano, aquel que está, aquel carbono, fijándonos en el carbono que está en hibridación sp2, ¿ya? En este enlace, en todo caso, que está formado de carbono y oxígeno, hay carbonos sp2. Inmediato, ¿no? ¿Cuánto sería acá? Un carbono sp2 más los 6 que hay en este anillo aromático, serían 7. 7 carbonos trigonales planos en hibridación sp2. Acá sería pues ya una deslocalización, ¿no? Pero se considera, ¿no? Hibridados en sp2. Y acá hay 1 y más 6, ¿no? Más 6 carbonos en hibridación sp2. Serían 7. Habrían 7 carbonos trigonales en las dos especies. Hay 7, no hay 8. ¿Ya? D. Ambos son compuestos anfóteros. Claro, si estamos hablando acerca de aminoácidos, contiene un extremo carboxílico y un extremo amino, principalmente, ¿no? Y luego los restos van a producir una intensificación. Si hubiere una parte ácida, bueno, incrementan la acidez en todo caso del aminoácido, ¿no? Si hubiese entonces un resto que contenga a su vez un extremo básico, hará entonces que se aumente o se intensifique la, a la zona básica, ¿no? Ese aminoácido. En general, cuando un aminoácido se encuentra tanto en su extremo carboxilo y el otro amino, se le llama a esta especie suiterión, ¿ya? Y es justo en el momento en el cual el aminoácido precipita, ¿ya? Frente a un entorno iónico, e incluso también cuando hay el pasaje de una corriente eléctrica, ¿no? Estos precipitan, estos aminoácidos, eh, bueno, por una diferencia de cargas, bueno, se neutralizan las cargas y luego precipitan. Bien, la tirosina, dice, es más ácido que la fenilalanina. ¿Por qué la tirosina es más ácido que la fenilalanina? Y esa acidez justo la provoca este resto. ¿Este resto qué cosa es? ¿Mm? Este resto es fenol, fenólico. No vayan a cometer, por si acaso, la equivocación de que esto lo van a nombrar como alcohol.
No, porque este hidroxilo está unido a este carbono del tipo sp2, ¿ya? Para que sea alcohol debería ser sp3, pero acá no. Con este anillo aromático y este grupo hidroxilo se forma un grupo llamado enol. Y este extremo, ¿sí?, le confiere justamente esa acidez, ¿no? Intensifica, ¿no?, intensifica las propiedades ácidas, ¿no?, de esta sustancia. Respuesta, la C. 9. Algunos elementos como el manganeso y el cromo son anfóteros, ¿ya? Manganeso y cromo son anfóteros. Quiere decir que su comportamiento puede ser tanto como de ácido como de una base. Forman óxidos, que al reaccionar con el agua pueden formar tanto ácidos o también bases. Al respecto, en los siguientes compuestos indique la alternativa con fórmula y nombre químico correcto. Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Acá, ¿no?, ustedes, por ejemplo, pueden, con todos ellos, primero manejar el tema de los estados de oxidación, ¿ya? Los estados de oxidación que han sido empleados para formar estos compuestos, ¿no? Y de esa manera ustedes pueden a su vez deducir de dónde provino o de qué elemento y con qué estado de oxidación participó, ¿ya? Por ejemplo, ¿saben ustedes que aquí, esto de aquí es un ácido, como acá también un ácido? Asumiendo, claro, que los nombres sean incorrectos, ¿no? Y por ahí, y de repente que las especies estén de alguna manera bien escritas, ¿no? Bajo esos términos, entonces ustedes pueden comprender aquí que, por ejemplo, en esta especie, vamos a poner como ejemplo este, ácido permangánico, ¿sí? El manganeso aquí participó con un estado de oxidación máximo, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta yo? Por ejemplo, el oxígeno siempre participa con estado de oxidación -2 y multiplico con su atomicidad 4 por -2 me debe dar -8 de una especie de una situación de carga relativa hasta el momento, ¿no? Solamente ideal, ¿no? En en nuestro cálculo, el estado de oxidación será -8. Y acá la atomicidad es 1 y el hidrógeno siempre actúa con estado de oxidación +1. Entonces sería -8 y +1, -8 más 1, -7. Aplicamos entonces el principio de electroneutralidad, que toda esta especie debe ser de carga total 0. Entonces, si ya tenemos -7, ¿el manganeso con qué estado de oxidación estará? Con +7, +7. Entonces ustedes van a buscar el estado de oxidación o los estados de oxidación del manganeso y se van a dar cuenta que tiene infinidad, ¿no? Entre ellos está los más comunes, +2, +3, y otros como el +4, +6 y +7, ¿sí? Pero justo cuando alcanza el máximo de sus estados de oxidación, lleva el prefijo per y la terminación ico, ¿ok? O el sufijo ico en todo caso. Para esta especie anteponemos entonces la palabra ácido adelante, ¿no? Ácido, per, acá el nombre raíz del elemento, manganeso, y el sufijo ico, ácido permangánico. Pero claro, esto de acá, ¿qué será? Correcto, ¿no? Correcto. No nos piden ya la alternativa correcta, nos piden más bien la incorrecta. De esta situación, analizando los otros casos, B, C, D y E son correctas, ¿ya? Son correctas. Así de esa manera, como les acabo ahorita de hacer recordar, como ustedes pueden hallar el estado de oxidación
y comparando ese estado de oxidación. Si es que tiene 2, la formulación acabaría únicamente en oso o en ico, ¿no? Oso para el menor estado de oxidación, ico para el mayor. Pero ya cuando tenemos más de 2, ¿no? Incluimos al de más bajo estado de oxidación con el sufijo hipo y el sufijo oso, ¿no? Cuando ya tenemos ya 3 hasta 4 estados de oxidación, pues ya empleamos ya las palabras o los sufijos hipo para el menor estado de oxidación y para el mayor per, ¿no? Per, ¿ok? De todos ellos entonces, la opción incorrecta viene a ser la letra A. Hidróxido mangánico, dice. Mangánico. Bueno, ya es fácil de poder ver ahí, ¿no? Mangánico, la terminación ico. En realidad no corresponde al mangánico, sino más bien al manganoso. ¿Ok? También en los estados de oxidación podríamos hacer un cruce por ahí, ¿no? Para obtener perdón, la especie, ¿no? En la cual está refiriéndose, ¿no? Estado de oxidación más 2, ¿no? Cruzamos, menos 1, aquí. Cruzamos. No es mangánico, es manganoso. 10. En los gases, bajo las mismas condiciones de temperatura y presión, ajá, vale la pena, les digo, vale la pena aprenderse esto, que bajo las mismas condiciones de temperatura y presión, ¿qué cosa? Las velocidades de difusión son inversamente proporcionales a las raíces cuadradas de sus masas molares. ¿Mm? Temperatura y presión, ¿no? Las velocidades de difusión son inversamente proporcionales. Inversamente proporcionales. ¿A quiénes? A las raíces cuadradas de sus masas molares. Bueno, acá, aprovechando esta formulita, ¿no? La velocidad de difusión es como inversamente proporcional, ¿no? Eso quiere decir que multiplicado velocidad 1 por la raíz cuadrada de la masa molar 1 son, o se mantiene una constante, ¿no? Si multiplicamos la velocidad 2, ¿no? Por la masa molar, la raíz cuadrada de la masa molar 2, se mantendrá eso en constancia, ¿no? En una constancia. Bueno, despejando, en todo caso tendríamos esta fórmula. Y lo que a su vez, si ustedes también, bueno, aprovecharían también la fórmula, acá también en vez de masa molar, podrían colocarle también densidades, ¿no? Densidad del gas 2 sobre la densidad del gas 1, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Dice, 1. Este precepto es conocido como la ley de difusión de Graham. Verdadero, ¿sí? Es así, se le llama ley de difusión de Graham, ¿no? Bueno, ya está por demás, ¿no? El hecho de que les haga recordar que tienen que ustedes, por favor, seguir leyendo. Difusión, el proceso de difusión y el proceso de efusión, ¿no? Fusión de Graham, ¿ya? Entonces, ¿puede aplicar para los dos fenómenos? Sí, ¿no? Tanto como la difusión y la efusión también, ¿no? Con respecto a este precepto y a partir de los gases metano y dióxido de azufre, seleccionar la secuencia de verdad o falsedad. Bueno, esta es la primera verdadera. 2. La relación de las velocidades del metano respecto al dióxido de azufre es 2. Bueno, ¿y cómo podemos saber eso? Bueno, reemplazando, pues, ¿no? Reemplazando las masas molares. ¿Ok? Reemplazo las masas molares aquí, por ejemplo, ¿no? Metano y acá dióxido de azufre. Entonces acá yo pongo la masa molar del dióxido de azufre y acá la masa molar del metano, ¿no? Entonces saco la raíz cuadrada y ahí me va a indicar eh, un número que me indica la proporcionalidad, ¿no? De la relación de velocidades, ¿no? ¿Ok? 3. El metano se difundirá más rápido que el dióxido de azufre. Bueno, ya viendo la relación de velocidades, entonces yo puedo ya concluir de una manera quién de ellos se va a difundir más rápido que el otro, ¿no?
Veamos entonces el cálculo. Ahí lo tiene. La velocidad del metano es 2 veces la velocidad de ¿quién? Del dióxido de azufre. ¿Mm? En 3 nos dice, el metano por tener menor masa molar, el metano, pueden ver ahí, metano tiene una menor masa molar, se difundirá más rápido que el dióxido de azufre de mayor masa molar, que es 64, ¿no? Por lo tanto, si tiene también menor masa molar, miren, la velocidad del metano es 2 veces que la velocidad del dióxido de azufre. La respuesta entonces es la letra A. Veamos. El dióxido de carbono, además de utilizarse en repostería, este se utiliza como un extintor químico. Claro, aplicas el dióxido de carbono, pero no directamente como gas, ¿no? Sino más bien una forma pulverizada a una elevada presión. ¿Ok? ¿Qué, qué sucede? Ese polvo químico seco, como se le conoce, ¿ok? Desplaza al aire, por consiguiente desplaza al oxígeno y deja de combustionar o deja de quemar, ¿no? Deja de quemar al combustible, pues, ¿no? El combustible. En este caso, el combustible es las cosas que haya pues, incendiando, ¿no? Un extintor tiene ese principio, ¿no? Utilizamos el polvo químico seco. Por tener, dice, mayor densidad que el aire, lo desplaza y priva al fuego de oxígeno. Este anhídrido se puede obtener a partir de la reacción entre el bicarbonato de sodio y el ácido acético, mediante una reacción en 2 pasos. ¿Ok? Ahí tienen el primer paso. ¿Ok? ¿Qué es lo principal? La obtención de este ácido, ¿no? El ácido carbónico, ¿no? ¿Ok? O sea, al combinar el bicarbonato de sodio con el ácido acético me va a formar ácido carbónico más acetato de sodio, ¿no? Es solución acuosa. ¿Ya? Y ahora, este ácido carbónico, solución acuosa, va a desprender dióxido de carbono como gas y agua de forma líquida. Entonces, 2 pasos, ¿no? Para formar este dióxido de carbono. ¿Ok? Tienen ahí entonces la masa molar como dato del bicarbonato de sodio, ¿no? La reacción uno se clasifica como reacción de desplazamiento simple. A ver, a ver, a ver. Me dicen seleccionar la alternativa correcta. ¿Ya? Para comenzar, ¿sí? Seleccionar la alternativa correcta. ¿Ya? Vamos a ver. La reacción uno se clasifica como reacción de desplazamiento simple. ¿Será cierto eso? O sea, acá hubo un desplazamiento simple. ¿Están seguros? A ver, el sodio ocupa el lugar del hidrógeno y se convierte a acetato de sodio. ¿No es así? ¿Ok? Ahora, este hidrógeno del ácido acético sustituye el valor, o perdón, sustituye el lugar del sodio y puede formar así entonces, ¿qué cosa? El ácido carbónico, que no es desplazamiento simple. ¿Qué cosa es? Doble desplazamiento, ¿no? Y tenía también un nombre, ¿no? Medio complicado de aprenderse, ¿no? Pero bueno, si no están leyendo, pues está bien, ¿no? Le llama metátesis. Metátesis. 2. La reacción 2, la que tienen aquí ustedes en la segunda etapa, es reversible, no redox y además de combinación. ¿Ya? La reacción 2 dice, es reversible. Reversible quiere decir que puede ir de un lado a otro, ¿no? De un lado a otro. ¿Ya?
Así como está escrita, la reacción 2 es una reacción de descomposición, ¿no? Y una reacción de combinación, ¿cómo sería una reacción de combinación? Bueno, ahí ya tendríamos también lo inverso, ¿no? Varios reactivos combinándose en un solo producto, ¿no? En este caso es un solo producto que se descompone en varios, ¿no? Entonces tenemos una reacción ¿de qué? De descomposición. ¿Es redox? Es no redox, pues no hay cambios en el estado de oxidación. El carbono sigue manteniendo su estado de oxidación. ¿Cuánto es? A ver, atomicidad 3, 2, 3 por menos 6, menos 6 más 2, menos 4. Carbono igual a más 4. Y acá, menos 2 por 2, menos 4. ¿El cuánto sería? Más 4. No, no hay un cambio en el, por lo menos en el elemento principal, ¿no? El no metal aquí, ¿no? En todo caso. ¿Ya? C. El bicarbonato es una sal ácida que al formar ácido carbónico actúa como un anfótero. Bueno, más bien actúa como una base, ¿ya? Actúa como una base. Carbonato es, claro. O sea, este bicarbonato que ustedes ven aquí, en solución, se comporta solito él, solito, no hay intervención de esto que ven acá, ¿no? Solamente a él se está refiriendo a él solito. Lo pongo en solución acuosa, lo pongo en agua, ¿ya? ¿Y qué va a ocurrir? El sodio se va, entre comillas, ¿no? A liberar de alguna forma. ¿Y qué quedaría? El anión bicarbonato. Y como anión, entonces, ¿qué va a hacer? Va a sustraer protones, ¿no? Del medio. Lo hará pues a partir del agua, ¿no? Entonces, él en realidad se convierte en una base, ¿ya? Actúa entonces como una base. Anfótero, siempre y cuando actuaría pues única, o- claro, como tanto como ácido como base. En este caso solamente, el que hablé anteriormente, estaríamos hablando de un comportamiento básico únicamente. Sí. A partir de 940 gramos de bicarbonato con 10% de humedad, se forman 224 litros de dióxido de azufre, digo, dióxido de carbono medidos a condiciones normales. Bueno, de estos 940 gramos de bicarbonato, dice, hay un 10% que es humedad. Y la humedad, como la conocemos, ¿qué vendría a ser? Agua, pues, ¿no? Agua. El 10% es agua. Pero nosotros estamos trabajando con el agua. No, ¿no? ¿Con qué estamos trabajando? Directamente con los 940, o sea, con el bicarbonato, quiero decir, ¿no? Entonces, hay un 90% que vendría a ser bicarbonato. El 10% restante es humedad, que no nos interesa. Entonces, ¿con qué trabajaríamos? Con el 90%, no con el 10%, ¿ya? Entonces diríamos, de cada 100 gramos de bicarbonato que ponemos en el denominador para hacer nuestro factor de conversión, 90 gramos son bicarbonato. Entonces multiplicaríamos 940 por el factor de conversión, 90 sobre 100, ¿no? Y luego, ¿qué haríamos? También estableceríamos una relación entre bicarbonato, entre bicarbonato, ¿ya? Y el dióxido de carbono. Pero para poder llegar ahí, ¿a quién utilizaríamos? Utilizaríamos entonces la relación molar que hay también de ácido carbónico en nuestro cálculo. Y también sabemos otra cosa más, que a condiciones normales, un mol, o por cada mol, ¿ya? De dióxido de carbono, se formará 22,4 litros de ese mismo gas, ¿no? O sea, habrán 22,4 litros de ese gas. Bien, vayamos entonces a
visualizar el cálculo. De estos 940 gramos de bicarbonato, como les dije hace un momento, van ustedes a tomar 90%, ¿no? Por cada 100 gramos de bicarbonato habrá 90 gramos de la sal anhidra, ¿no? O sea, del bicarbonato tal cual es, ¿no? El bicarbonato, ¿ya? Multiplicamos por la masa molar, ¿ya? Por cada 84 gramos hay un mol de bicarbonato. Y luego nos fijamos en el siguiente factor de conversión. Por cada mol de bicarbonato, esto lo vamos a observar en la reacción química, ¿no? Por cada mol de bicarbonato, ¿cuánto se formó? Un mol de ácido carbónico. Este es como si fuese un enlace, ¿no? Entre las dos etapas de la reacción, ¿no? La relación mol-mol. Afortunadamente es mol-mol, ¿no? Por el siguiente factor de conversión, ¿cuál sería? Ahora transformamos esta cantidad de ácido carbónico y decimos que por cada mol de ácido carbónico generamos un mol de dióxido de carbono. Está ya en la segunda etapa, ¿no? Y decimos a su vez, por cada mol formado de dióxido de carbono, ¿sí? Ocuparán 22,4 litros a condiciones normales. Bien, multiplicando toda esta expresión, tenemos 224 litros de dióxido de carbono medidos a condiciones normales. Esto es correcto, pues, ¿no? Correcto. En el siguiente nos dice en la letra E, el peso equivalente de la sal acetato de sodio es. Bueno, sabemos que el peso equivalente será la masa molar de esa sal, ¿sí? Sobre el parámetro, ¿no? El parámetro. Bien, ¿recuerdan el parámetro? ¿El parámetro cómo se obtenía? Para las bases era en función a su número de hidróxido, ¿no? Hidróxido, ¿no? De aniones hidróxido en solución, porque esas son las que van a reaccionar, ¿ok? O sea, tomamos en realidad de una base la cantidad de cargas negativas que esta genera, pues, ¿no? En función a la cantidad de hidróxidos, aniones hidróxidos. Y en el caso, por ejemplo, de un ácido, ¿en función a qué? Al número de protones, ¿no? El número de protones. Bien, en este caso es una sal, ¿sí? Y la forma como se disocia esta sal es, por un lado, como les dije anteriormente, entre comillas, ¿no? Por un lado está el sodio y por el otro lado, ¿qué cosa? El anión, ¿no? El anión bicarbonato, bicarbonato. Bueno, en este caso nos piden, por ejemplo, del acetato, de la sal de acetato de sodio. Por un lado estará el sodio y por otro lado estará el anión acetato. Entonces, eh, no hay, eh, no hay dos equivalentes por cada, o sea, dos especies resonantes, ¿no? Por cada molécula de acetato de sodio. También habría uno, ¿ok? Entonces tenemos aquí en el cálculo. El peso equivalente del acetato de sodio será la masa molar del acetato de sodio, obviamente, sobre el parámetro. El parámetro es 1. Por lo tanto, eso sería incorrecto. La respuesta es la D, la letra D. ¿Ok? Problema 12. Se titula 50 mililitros de una solución sulfato ferroso acidulada con ácido sulfúrico, haciéndola reaccionar con 30 mililitros de permanganato de potasio, que contiene 0,25 moles en un litro de solución. Considerar que ocurre la semirreacción, ¿no? Bueno, acá ya ustedes tienen ya al manganeso con su máximo estado de oxidación, ¿sí? El anión es permanganato, ¿ya? O sea, de todo él, ¿no? Y el manganeso acá, ¿qué estado de oxidación tiene? Más 7, ¿no? Más 7, ¿sí? Y luego va a pasar a manganeso con estado de oxidación más 2, ¿ya? Bueno, ¿qué ocurrió con el manganeso? En ese cambio de estado de oxidación podemos decir que ocurrió una reducción.
Pero él a su vez que se reduce, produce la oxidación de otro. Y en una solución de sulfato ferroso, el sulfato ferroso tenía esta oxidación más 2. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a oxidar a hierro 3, ¿ya? A hierro 3. Lo tenemos ahí. ¿M? El ácido sulfúrico, por si acaso, hace de una especie de medio, ¿no? Medio, ¿no? En medio ácido, ¿ya? Pero los que intervienen en realidad en la reacción redox, que participan en la reacción redox, es el sulfato ferroso y el permanganato de potasio, ¿no? Entonces, el sulfato ferroso, esta oxidación más 2, va a pasar a esta oxidación 3, oxidándose. Acá en los datos ya se lo dan, ¿no? Ya comito, ¿no? Ahí está. La reducción por un lado, ¿sí? Y la oxidación por el otro, ¿no? ¿En dónde ocurren las reacciones de oxidación? ¿Mm? Una reacción de oxidación, ¿en dónde ocurre? En este caso en una celda. ¿En dónde ocurre? En el ánodo, ¿no? En el ánodo. ¿Y dónde ocurre la reducción? En el cátodo, pues, ¿no? En el cátodo. Bien. Ahí ustedes entonces tienen en la alternativa número 1, 70, 80, 29. En la alternativa número 1, perdón, dice, al respecto seleccionar la alternativa correcta de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. En el cátodo se forma el catión divalente manganeso. En el cátodo. ¿Eso cómo será? Dice, en el cátodo se forma el catión divalente manganeso. Bien, el catión divalente manganeso está aquí, como lo pueden ver, y en donde ocurre la reducción. ¿Ok? La reducción en donde ocurre en el cátodo, ¿no? Y la oxidación en el ánodo. Por lo tanto, eso será pues cierto, ¿no? El potencial de reducción del catión ferroso es más electronegativo que el potencial de reducción del ion permanganato. Bueno, a ver, de aquí de estos datos, sin yo conocer incluso, ¿no?, los valores de los potencial de reducción, ya me están indicando, ¿no? Si que no tengo ningún valor, bueno, yo asumo, no tengo la tabla a mi alrededor, no me dieron la tabla, no me la van a dar incluso, pero yo asumo que dentro de los valores de la tabla de potenciales de reducción, el que tiene la mayor tendencia a reducirse, que tiene mayor tendencia a reducirse, bueno, está por demás decirlo, ¿no? Esa especie será la que frente a otra se va a reducir con mayor intensidad, ¿no? Y la otra, ¿qué sucederá cuando se pone en contacto? La otra se oxida, pues. La otra especie se oxida. Ya saben, ¿no? Por pares, ¿no? Incluso yo puedo acoplar, ¿no? Las reacciones heterredox, puedo acoplarlo, ¿no? Puedo decir, como en los sistemas biológicos. Estos sistemas son elementales, sencillos, pero son básicos, ¿no? Bien. Entonces, el que se reduce, pues, es el que tiene mayor valor de potencial de reducción, obviamente, ¿no? ¿Sí? Reaccionaron 0,75 mol de sulfato ferroso. Y eso lo vamos a sacar con los cálculos que tenemos arriba, ¿no? Perdón, con los datos que tenemos arriba. ¿Ok? Al titular dice 50 mililitros de una solución sulfato ferroso, acidulada con ácido sulfúrico. Eso nada más le da el medio. Haciéndolo reaccionar con 30 mililitros de permanganato de potasio, que contiene 0,25 moles en un litro de solución. Ya ahí ya me están dando ya la concentración, ¿no?, perdón, del permanganato, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos?
¿Me será importante las reacciones de óxido reducción? Obviamente que sí. Yo puedo establecer una proporción, ¿no? Entre 5 moles de electrones y un mol de electrones, ¿no? Por cada semirreacción. ¿Mm? Entonces ahí yo ya puedo relacionar, ¿qué cosa? También la concentración mm, de manganato, ¿no? Indirectamente ya me la están dando con esta sal, ¿no? El permanganato de potasio. Y también puedo conectar también con el sulfato ferroso, con la relación con este ion, ¿no? En relación con este ion divalente, ¿no? Número uno. A ver, ¿cómo es la número uno? Verdadero, ¿ya? En el cátodo ocurre la semirreacción de reducción. Y en el ánodo, la oxidación, ¿no? Dos. Verdadero. El potencial de reducción del catión ferroso es más negativo. Bueno, lo que es casi común hablar es más bien que a mayores valores positivos, ¿no? Del potencial de reducción, entonces tiene esa especie eh, mayor capacidad para poder reducirse. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes tuvieran una tabla de oxidación, de potenciales de oxidación? Bueno, les dejo pensando, ¿ya? Porque tengo que avanzar. Las maneras. Ya, 3. Dice, verdadero, porque reaccionará a 0,75 moles de sulfato ferroso. Tenemos como datos, ¿no? ¿Esto de dónde lo obtienen? Un mol de manganato requiere 5 mol de electrones para reducirse. Exacto, de los datos que nos dan aquí, ¿no? De las semirreacciones, ¿no? Aquí. Para reducirse, dice, este manganato, o el manganeso con estado de oxidación 7 en todo caso, incluido ahí dentro de esta especie cargada negativamente, va a pasar a ser, ¿qué cosa? Manganeso más 2. En ese tránsito hay 5 moles de electrones, ¿no? En el caso, por ejemplo, del hierro 2, cuando pasa a hierro 3, se oxida, ¿cuántos? Un mol de electrones. ¿No es así? ¿Ok? Ahora, ujú, nos dice 5 mol de, entonces, de sulfato ferroso como reductor, como reductor, como agente reductor, puesto que él se oxida, reacciona por cada mol de permanganato de potasio. Él se reduce, entonces él es el agente oxidante. Entonces podemos tener ahí, ¿no? Una forma, ¿no? De hacer una equivalencia, ¿no? Por cada 5 mol de sulfato ferroso, ¿sí? Reaccionará por cada mol de permanganato de potasio como oxidante, ¿no? Entonces, tenemos que en toda solución, el número de moles, ¿cómo podemos nosotros hallarlo? Multiplicando el volumen por su concentración. En este caso la concentración es molar, ¿no? Molar. Tenemos, bueno, esto debería ser así, ¿no? 5 moles de sulfato de hierro es a un mol de permanganato de potasio aquí, ¿no? Y esto de acá, ¿qué sería? Volumen por la concentración, en todo caso, ¿no? Volumen por la concentración. Volumen por la concentración de sulfato de hierro, ¿no? Del reductor. Tengo acá ya el número moles, ¿no? Y acá también, ¿no? Volumen del agente oxidante, en todo caso, ¿no? Por la concentración del permanganato de potasio, ¿no? Así de esta manera. Establecemos esta relación y luego, ¿quién nos pide? ¿O qué nos pide? ¿Sí? La cantidad de moles de sulfato de hierro que han intervenido. Entonces, despejo, ¿sí? Despejo. Tengo entonces que multiplicar aquí el volumen del permanganato de potasio
por el número de, bueno, acá el número de electrones ganados es equivalente al número de moles, pues, ¿no? De moles de electrones, ¿ya? Ganados, porque se va a reducir, ¿no? De manganeso más 7 a manganeso más 2. ¿Es así? ¿Y eso cuánto será? Para el permanganato, que es de 0,25 molar, ¿sí? Él habrá ganado 5 moles de electrones, ¿ok? Y el volumen que empleamos ha sido 30 mililitros. Abajo, colocamos, ¿no? La concentración, en todo caso, aquí miren, la concentración multiplicado por el volumen. Bueno, esto de acá es como que si hubiéramos hecho así una especie de multiplicación en aspa, ¿no? Bueno, la concentración del sulfato ferroso, despejando aquí, y multiplicando aquí el volumen de la especie de reductora, del agente reductor, en todo caso sería el sulfato de hierro, multiplicado por el número de moles, ¿sí? ¿Ok? Hace, ¿sí? A la hora de despejar, multiplicación de 50 mililitros por un mol, ¿ya? 50 mililitros de sulfato ferroso. 50 mililitros de sulfato ferroso, ¿ya? Ese sería entonces el volumen del agente reductor, ¿no? Puesto que es el sulfato ferroso más bien el que se oxida, ¿no? ¿Ok? Tendríamos número de moles en todo caso, ¿no? De electrones perdidos, ¿no? O cedidos también, ¿no? Cedidos o liberados en todo caso, ¿no? Sería uno. Bien, operando 0,75 moles. Y eso sería verdadero, por lo tanto la respuesta es la letra C. Bien, el resveratrol es una sustancia que es un compuesto, ¿no? Tal que es clasificado como un polifenol. Pueden ustedes observar aquí, fenólicos, fenólico, ¿no? Acá, bueno, ya dice sustituido. Y además se encuentra presente en numerosas plantas y frutos como el maní, las moras, el arándano y sobre todo en la uva y el vino tinto. Bien, ¿qué hace especial esta molécula? Que estos grupos hidroxilos el enlace covalente oxígeno-hidrógeno puede romperse y cada uno de ellos sustraer un electrón para sí. Entonces se generan por ahí especies también este, a través de una ruptura homolítica, especies que pueden en todo caso disminuir los efectos de los llamados ROS, de aquellos compuestos o radicales libres pues, que contienen oxígeno, ¿no? Que son perjudiciales precisamente para las células, ¿no? Entonces se dice entonces que el resveratrol tiene una capacidad antioxidante, ¿no? Así como todos los otros compuestos que posean así este tipo de hidróxilos, poseen una capacidad antioxidante. Esta sustancia se emplea como componente cosméticos y suplemento antioxidante. Con respecto al compuesto, indique el valor de verdad o falsedad de los siguientes propuestas, ¿no? 1. Presenta 14 carbonos con hibridación sp2. Ojo, nos estamos refiriendo a los carbonos. Y la hibridación, dice, debe ser del tipo sp2. Donde haya un doble enlace, van a haber dos carbonos sp2. ¿Es así? Ok, entonces acá, ¿cuántos carbonos habrán? 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Presenta entonces 14 carbonos con hibridación sp2. 2. Posee
un anillo del tipo catecol. Bueno, según la posición, por ejemplo, podemos tomar así, ¿no? Este resto, de acá, sea fenólico, y según la posición del segundo hidroxilo, se van a dividir entonces en catecol, resorcinol, etcétera, ¿no? Son los nombres comunes eh, de aquellos fenoles disustituidos, ¿no? Vamos a ver, pertenece al catecol, posee un anillo resorcinol, ¿no? Y el resorcinol, ¿en qué posición se encuentra? El segundo hidróxilo, ¿no? Con respecto al del resto fenólico, ¿no? Por ejemplo, acá podemos indicar que puede ser, ¿no? La posición uno, ¿no? Relativo, indiferente, ¿no? Este puede ser uno, él puede ser uno, ¿no? Pero en los disustituidos, ¿sí? Se dice que el segundo sustituyente hidróxilo estará en qué posición en el resorcinol. ¿En la posición orto? No, en la posición meta, la posición meta, ¿ya? En la posición meta. Ese sería entonces el resorcinol. Fíjense acá, ¿no? Posición uno, posición orto, posición meta. Sería en posición meta, ¿ya? Ahí está. ¿Qué pasaría si estuviese adyacente nada más o en la posición contigua? Sería en la posición orto y eso correspondería al resto catecol. O sea, sería que tendría un anillo del tipo catecol. ¿Es así? Y si estuviese aquí el hidroxilo en esta posición, como aquí, ¿no? Como en la hidroquinona. Catecol, resorcinol e hidroquinona. Serían este, la familia de fenoles disustituidos, ¿no? Presenta isomería geométrica. Qué interesante. Aquí tienen un doble enlace. ¿Sí? Y este doble enlace determina dos tipos de isómeros geométricos. El isómero cis y el isómero trans, ¿no? Cuando se encuentran del mismo lado, cis. Cuando se encuentran en posiciones opuestas, trans. ¿Ok? Aquí se encuentra en qué posiciones, en qué tipo de isomería, trans. ¿No? Trans. Ahora, para poder determinar que ellos están en una isomería del tipo trans, isomería geométrica tipo trans, debo evaluar, ¿no? Aquí, por ejemplo, debe haber un hidrógeno, ¿no? Y acá también un hidrógeno, ¿no? Ya, de un carbono, de un lado, observo, ¿no? ¿Cuál de ellos es el más importante? Entonces, determina su posición, justo esta posición, este es el más importante, ¿no? Es más importante que el hidrógeno. ¿Cómo determina esa importancia? En función, pues, al número atómico. ¿Eh? Acá ya estamos con un carbono, mientras que ya el hidrógeno, pues Z1 y acá carbono igual a 12. Si hubiese equivalencia, entonces continúo con el siguiente elemento. Y así. Acá también igual, ¿no? Acá entre este resto y el hidrógeno, este es el más importante. ¿Por qué? Porque está unido directamente a un carbono. Y del otro lado estaría unido a un hidrógeno. Entonces el Z igual a 12, bueno, determina que sería el resto más importante, ¿no? Entonces está de este lado. Veo entonces ahora la molécula en su totalidad y veo que está en forma opuesta. Entonces es isomería del tipo trans. Ujú. Ahí está compuesto, ¿no? El trans. ¿Sí? Y si están del mismo lado, sería cis. La respuesta es la letra D. ¿Ya? 14. El suelo es uno de los soportes sobre el cual ocurren fenómenos vitales que se desarrollan en el planeta. Claro, están las bacterias, microorganismos, bichitos, todo, ¿no? De todo, ¿no? Bichitos. Están todos los microorganismos y están todos los insectos, en todo caso, ¿no? Anélidos, incluso que fertilizan y fijan, por ejemplo, el nitrógeno, ¿no? Del aire. Los animales muertos se descomponen y luego, bueno, hay bacterias que eh, proporcionan ese nitrógeno y lo devuelven al suelo, ¿no? En forma de nitratos. Esos nitratos a su vez ayudan a las plantas para fertilizarlo, ¿no?
Es la parte más superficial de la litósfera y está constituido ¿por qué? Por partículas minerales, materia orgánica, aire y agua. Con respecto a la contaminación del suelo, seleccionar el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Entre los contaminantes del suelo se tienen los metales pesados como el arsénico, plomo, cadmio y mercurio. Total, ¿no? Total. ¿Sí? Incluso en la orolla, tengo entendido yo, ¿sí? Que les hacen periódicamente, dice, ¿no? A todos los mineros, a toda la población, en sangre, analizan el plomo en la sangre, ¿no? Eh, por temporadas tienen que hacerse el chequeo, ¿no? Bueno, el arsénico, ¿no? A veces pues, me ahorro el agua, ¿no? En el campo y hago mi poza y nadie se enteró, ¿no? Claro, soy bien vivo, pues, ¿no? Entonces agarro y me tomo el agua. Y lo que no saben, chicos, es de que ahí se está, pues, mucha posibilidad de que esté ingestando arsénico, ¿no? Cadmio, de pasada, ¿no? Y el oro, pues, ¿no? De los procesos mineros, ¿no? Como amalgama se retira el oro y el mercurio. Obviamente, si es minería informal, el mercurio no hay una forma que se disponga del mercurio. La hay, pero prefieren tirarla, prefieren hacer cualquier cosa. Pero la formal, sí, retira ingentes cantidades de mercurio todo el tiempo, incluso hasta en camiones, ¿no? Dos, los plaguicidas son dañinos para el suelo ya que eliminan organismos que mantienen el equilibrio del ecosistema. Así es, plaguicidas son dañinos, ¿no? Especialmente, bueno, no es un plaguicida, es un herbicida, ¿no? El herbicida, esta es la mala hierba, por ejemplo, el glifosato, ¿no? Y ahora hace poco por ahí un artículo que vi, que hay unas bacterias, creo, unas bacterias que degradan ahora el glifosato, se han sido creados, ¿no? De alguna manera. Tres, la salinización es un proceso contaminante, ¿ya? Ya que dificulta la absorción de agua por parte de las plantas. Y eso sí es cierto, ¿no? Completamente cierto. Claro, porque ¿qué hace la planta para absorber los nutrientes? Es en medio acuoso, ¿eh? Si se permite que solamente haya sales, estado sólido, pues, ¿no? No va a poder ser absorbido, ¿no? ¿Ok? Va a ser difícilmente de repente una sal que sea poco soluble en agua y bueno, dificulta pues la absorción del agua, ¿no? La respuesta entonces es la letra A. 15. Los óxidos de carbono, monóxido y dióxido son contaminantes primarios que afectan tanto al ambiente como a la salud de las personas y pueden producirse por la combustión de sustancias orgánicas. Con respecto a estos óxidos, seleccionar el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Bueno, tanto el metano, ¿sí? El metano también, como el dióxido de carbono son gases de efecto invernadero. El monóxido interviene con el intercambio de oxígeno en la sangre, así es, forma la carboxihemoglobina, ¿no? Una especie de competitiva, ¿no? Cinéticamente, el monóxido forma un enlace covalente con quién, con el hierro, ¿no? El átomo central dentro del grupo M, y ese grupo M está dentro de la subunidad de la hemoglobina, ¿no? ¿Ok? Entonces, el monóxido eh, desplaza el oxígeno en un ambiente rico, obviamente, de monóxido y produce la anoxia o asfixia. ¿Ok? Este proceso no crean que es también malo, ¿no? En circunstancias pues, de abundante monóxido, sí, pero este proceso se da en nuestro cuerpo. Se retira ese monóxido, se retira eh, bueno, este compuesto, ¿no? Formando la carboxihemoglobina, ¿sí? Que luego se retira pues, en la exhalación, ¿no? ¿Ok? Ambos gases, dice, son igualmente de tóxicos para el ser humano. Bueno, a ver, el que sí es realmente muy tóxico es el monóxido, ¿ya? Por eso dice ahí, el monóxido es más tóxico para el ser humano. Claro, en un ambiente rico en monóxido, a eso se refiere, ¿no?
ya que actúa como veneno en la sangre. Bueno, veneno es otra, otra definición un poquito más elaborada. Pero sí, como les digo, al formar esa especie, cinéticamente está más favorecido la formación del carboxihemoglobina y se produce la asfixia de esa manera. ¿Ya? 16. La empresa Sedapal, Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, realiza la potabilización del agua en la ciudad de Lima, encargándose también de su distribución en toda la ciudad. El proceso de potabilización consta de una serie de etapas que hacen que el agua sea apta para consumo humano. Al respecto, seleccionar la secuencia correcta de verdad o falsedad. Uno, dice, la floculación. Floculación, ¿cómo se realiza? Agregando un agente floculante. Ese agente floculante es una sustancia que permitirá la formación de coágulos. Ajá. O sea, un sistema coloidal. Están hablando de un sistema coloidal. ¿Qué sucede? Al formarse empleando esta sustancia, ¿ok? El sulfato ferroso. Bueno, también por ahí, recuerden ustedes, también se utilizaba aluminio, ¿no? Aluminio, sulfato de aluminio, ¿no? Y también se utiliza también por ahí sulfato de cobre en algunas ocasiones. Pero, bueno, el sulfato de hierro se utiliza en la etapa de floculación. Entonces, estas sustancias se utilizan para quitarle la turbidez al agua. Hay material disperso que forma coloides, unas partículas muy pequeñitas, pero que no son afectas o son afectadas por el campo gravitatorio, o sea, no sedimentan. Estas quedan dispersas entonces en la solución, ¿sí? Y por ese motivo no permiten el pasaje de la luz. ¿Ya? Este, ya, un momentito. Sí, ya estamos ya casi por acabar, ¿ya? Un ratito. Sí, ya, ok. Bueno, chicos, entonces, dos, la cloración tiene por finalidad eliminar la contaminación bacteriana, sí. El cloro como tal, o también el hipoclorito también utilizamos, ¿sí? Tres, la turbidez del agua se elimina mediante el cribado. Bueno, dice falso. El cribado es una filtración prácticamente con unas rejillas enormes, ¿no? De sólidos con un gran volumen, ¿no? Bien, entonces sería la respuesta la E. Para terminar, ¿sí? La respuesta para la número 17 sería la respuesta la E, ¿ok? La 18 sería la respuesta la B. Para la número 19, la respuesta sería la E. Ahí hay un cálculo, ¿no? Respuesta E. La 20, la respuesta sería la A, ¿ok? La 21, la respuesta es la letra B. Finalizamos con la letra 22, la respuesta sería la letra D, ¿ok? Bien. Con eso entonces, chicos, les deseo todo lo mejor.